Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender la economía global, la deuda soberana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los países financian sus proyectos y gastos? Quédate con nosotros para descubrirlo. Pero antes de entrar en detalles, planteemos una pregunta clave. ¿Qué es exactamente la deuda soberana y por qué es tan importante tanto para los países como para los ciudadanos? La deuda soberana se refiere a los préstamos que un país obtiene emitiendo bonos u otros instrumentos de deuda. Cuando un gobierno necesita dinero para financiar proyectos, pagar salarios o cubrir déficits, puede emitir deuda. Estos bonos son comprados por inversores, que pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Por ejemplo, imagina que un país necesita financiar la construcción de una nueva infraestructura, como un aeropuerto. En lugar de recaudar todos los fondos de inmediato a través de impuestos, el gobierno emite bonos. Los inversores compran esos bonos, y a cambio, el gobierno se compromete a devolver el dinero en un plazo determinado, junto con intereses. Es importante entender que la deuda soberana no es necesariamente algo malo. De hecho, muchos países utilizan la deuda como una herramienta para fomentar el crecimiento económico. En algunos casos, invertir en infraestructura o educación puede generar ingresos que superen el costo de la deuda. Sin embargo, la deuda soberana también conlleva riesgos. Si un país acumula demasiada deuda y no puede cumplir con sus obligaciones, puede enfrentarse a una crisis de deuda. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Grecia durante la crisis financiera de 2008. La acumulación de deuda excesiva llevó al país a tener que pedir rescates internacionales. Un dato interesante es que no todos los países tienen la misma capacidad para manejar su deuda. Por ejemplo, países como Estados Unidos o Alemania tienen una deuda soberana alta, pero gozan de una buena calificación crediticia. Esto significa que los inversores confían en su capacidad para pagar. Por otro lado, países con economías más débiles pueden tener dificultades para atraer inversores, lo que se traduce en tasas de interés más altas y condiciones más estrictas. Esto puede crear un círculo vicioso donde la deuda se vuelve cada vez más difícil de manejar. Ahora, hablemos de un concepto relacionado, el default o impago. Esto ocurre cuando un país no puede cumplir con los pagos de su deuda. Un ejemplo reciente es el caso de Argentina, que ha entrado y salido de default varias veces en las últimas décadas. Esto no solo tiene repercusiones económicas, sino que también afecta la vida de las personas, llevando a recortes en servicios públicos y aumento del desempleo. Además, la deuda soberana no solo afecta a los gobiernos, sino también a los ciudadanos. Cuando un gobierno se endeuda, puede que tenga que aumentar impuestos o recortar gastos en áreas importantes como educación y salud para poder pagar su deuda. Por último, hablemos de un término clave, el rating crediticio. Las agencias de calificación evalúan la capacidad de un país para pagar su deuda. Un rating alto significa que el país es un buen riesgo para los inversores, mientras que un rating bajo puede hacer que la deuda sea más cara y difícil de obtener. En resumen, la deuda soberana es una herramienta crucial para financiar actividades y proyectos. Aunque beneficiosa, conlleva riesgos significativos para gobiernos y ciudadanos. Es vital que estemos informados sobre cómo se maneja la deuda en nuestros países y cómo puede afectar nuestras vidas. Si te ha parecido interesante, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.